Buenas tardes, yo soy Juan Ramírez, voy a hablar sobre la unidad de fibra óptica. Mi punto correspondiente es ventajas y desventajas y aplicaciones de la fibra óptica. En cuanto a las ventajas, tenemos que la fibra óptica permite transmisión de datos de alta velocidad, también que tiene un ancho de banda bastante amplio, permite tasas de velocidad bastante altas, por ejemplo, velocidades de 2 millones de megabits sobre segundo, que en comparación con otros medios convencionales van desde 26.000 a 33.000 megabits sobre segundo. Entonces la diferencia es bastante notable en cuanto a otros medios de transmisión convencionales. También que la materia prima con que se fabrica la fibra óptica es abundante en la naturaleza. La fibra óptica, al ser irrumpida, entonces fácilmente detectable en el receptor, entonces para aplicaciones que requieran alto grado de seguridad o alta confidencialidad, la fibra óptica es una opción a tomar en cuenta. También que permite transmisiones en vivo de audio y video, entonces transmisiones prácticamente en tiempo real, cosa que en otros sistemas, por ejemplo el de microondas, pues no ocurre en tiempo real, sino que tiene cierto retardo. También que es compatible con sistemas digitales. Otra aplicación que para mí, si no es la más importante, es una de las más importantes, es que no importa el día, no importa la hora, no importa el mes, no importa la estación del año, la fibra óptica o los datos que se acceden a la fibra óptica no se van a saturar, es decir, va a ir a una velocidad estable. Entonces es una aplicación, ¿no? Es una ventaja bastante importante. También otra que es muy importante es que es inmune a los campos eléctricos y magnéticos, es decir, a las ondas electromagnéticas. Entonces, al ser un material hecho de plástico, de vidrio, de muchas veces de ambos, entonces no circula o no tiene efecto a través de ellas los campos electromagnéticos. Entonces las ondas electromagnéticas no van a generar ruido, no van a generar distorsión, ni mucho menos interferencia. También que la fibra óptica es resistente al frío, al calor y a la corrosión. Y también al ser un material bastante delgado y flexible, pues ocupa mucho menos espacio que otros medios convencionales, por ejemplo el cable coaxial o el par trenzado. Las desventajas es que la fibra óptica es muy frágil, entonces se puede partir al ejercer fuerza o algún tipo de fuerza en ellas. Entonces los efectos de fuerza pues fácilmente la pueden quebrar. Claro, obviamente ella es resistente al frío, al calor y a la corrosión, pero a la fuerza no, entonces se pueden quebrar fácilmente. También que en muchos países el acceso a la fibra óptica es escaso, entonces tienen que importarlo y relativamente es costoso implementar redes que tengan fibra óptica en algunos países por el alto costo. Otra desventaja de la fibra óptica, y no solamente para la fibra óptica, sino para todos los medios de comunicaciones físicos, es que obviamente el usuario, para poder acceder a los servicios de la fibra óptica, tiene que haber una red de fibra óptica cerca de su sector. Pero esto no solamente pasa con la fibra óptica, sino con todos los medios de transmisión físicos. Entonces, en comparación con otros medios, por ejemplo, con otros medios de transmisión que no sean físicos, por ejemplo las comunicaciones satelitales, es que no importa dónde esté el usuario, en qué sector esté, mientras que su antena apunte al satélite, pues va a disfrutar de los servicios que ella provea, pues. Entonces esto es una desventaja, no solo de la fibra óptica, sino de todos los medios físicos. También que otra desventaja es que obviamente los equipos para realizar empalme, que obviamente son muy difíciles y son costosos, sobre todo no solo para la fibra óptica residencial, sino para aquellos cables submarinos de fibra óptica que requieren obviamente un equipo especializado, profesional altamente calificado para realizar este tipo de empalmes.
Y no solo eso, sino que tienen que tener instrumentos de alta tecnología para poder realizar este tipo de servicios, que en el empalme de fibra óptica cuando hay una ruptura en un cable submarino. En cuanto a las aplicaciones, son muchas, van desde obviamente las comunicaciones de datos hasta aplicaciones decorativas, desde aplicaciones lumínicas hasta sensoriales. También hay en el campo de la medicina se utiliza la fibra óptica. Entonces, bueno, es amplia la utilización o las aplicaciones de la fibra óptica en otros campos. Por ejemplo, en las telecomunicaciones obviamente se utiliza como medio, por excelencia el medio de transmisión utilizado en las redes de telecomunicaciones, ya que provee un alto ancho de banda, y normalmente en todo el mundo generalmente se utiliza la fibra óptica como medio de transmisión por las ventajas que posee. También en el campo del diseño de sensores, porque la fibra óptica obviamente es sensible a las temperaturas, a la humedad, detecta humedad, gases, campos eléctricos, campos magnéticos, entre otras. Entonces, los sensores hechos desde fibra óptica están por encima que los sensores hechos de circuitos eléctricos o medios metálicos, ya que, bueno, obviamente son más precisos que ellos, porque no influyen en un sensor de fibra óptica, no influyen las ondas o los campos electromagnéticos, entonces son más precisos. También que en aplicaciones lumínicas, ya que al reflejarse los haces de luz a través de ellas, pues obviamente se puede iluminar amplias distancias, que obviamente no requieran cables eléctricos, bombillos, entre otros, no, sino que LEDs, los LEDs obviamente pueden estar en un punto y se implementa cables de fibra, o se implementa la fibra óptica a través de estas distancias, y obviamente los haces de luz van a recorrer todo la fibra óptica, y van a iluminar a través de su haz de luz pues toda esa distancia. Entonces también se utiliza para aplicaciones lumínicas. También se utiliza como guía onda en aplicaciones o en los instrumentos de medicina, instrumentos médicos. Por ejemplo, se utiliza como guía onda para realizar electrocardiogramas. Entonces es muy importante en cuanto a las aplicaciones médicas la fibra óptica, ya que detecta obviamente las pulsaciones del corazón en este caso, y no solamente en ese instrumento, sino en muchos otros en el campo de la medicina. Entonces la fibra óptica, sus aplicaciones son amplias, van desde diferentes campos, desde las telecomunicaciones hasta aplicaciones médicas, aplicaciones en el campo también de la petroquímica, ya que, bueno, se utilizan sensores de fibra óptica para detectar la cantidad de gases y petróleo en los pozos petroleros. Entonces las aplicaciones son muy amplias en ingeniería, en el diseño y en la medicina. Muchísimas gracias.